Buenas noches de nuevo para los que nos acompañaron en la prueba anterior y para todos los que se conectan con nosotros en este momento, bienvenidos. Vamos a tener hoy día una clase más de nuestro curso el carácter de Dios y la profecía bíblica. Recuerden que en este curso estamos aprendiendo no solamente no estamos tratando simplemente de hacer un calendario, un cronograma de eventos, como muchos harían viendo profecías de cualquier tipo. Tampoco pretendemos contar una historia de cómo deben pasar los eventos. Estamos tratando de hacer un estudio sincero de las escrituras, sin prejuicios, sin tener ninguna idea preconcebida de lo que podamos haber oído antes en cuanto a lo que son las profecías del tiempo del fin. Entonces, vamos a ver realmente a la luz de la palabra de Dios, cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, en qué momento Dios nos está hablando a nosotros y cómo nosotros podemos conocer a la luz de la Escritura y tener una esperanza, ¿no? Nosotros, recuerden que hemos visto algunos pasajes, hemos entendido que las Escrituras son precisamente para nuestra edificación, para enseñarnos. En Romanos, permítanme, estamos haciendo una prueba en una nueva plataforma. La nueva plataforma, el propósito de la nueva plataforma es poder mostrarles versículos u otro tipo de presentaciones, porque este curso es muy difícil, muy difícil llevar un curso de este tipo si es que uno no puede ver los pasajes en detalle o, por ejemplo, ver de repente un cuadro, una secuencia. Si es que uno no tiene la capacidad de ver eso, es muy difícil simplemente anotar y oír, tratar de entender lo que pasa mientras lo oímos. Entonces, por eso estamos haciendo una prueba en otra plataforma y precisamente quiero, la idea de esto es que se puedan mostrar versículos, pasajes. Vamos a ver cómo nos va. Por favor, me van a disculpar si en algún momento la transmisión falla. Si la transmisión falla, por favor, reconéctense porque vamos a retomarla. Entonces, les decía, ¿no? En Romanos, el capítulo 15, el versículo 9, se nos dice, Romanos 15, 9, estoy haciendo una prueba acá. Ya. Bien. Como les digo, estamos probando una nueva plataforma. Discúlpenme las molestias, pero aquí en Romanos, el capítulo 15, versículo 9, en Romanos 15, 9 se nos dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Entonces, miren, todo lo que se escribió antes, se escribió para enseñarnos, para que tengamos esperanza, que las Escrituras nos alienten para tener esperanza. Entonces nosotros debemos entender que todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento realmente son escrituras para alentarnos, para mantenernos firmes en nuestra fe. Vimos al principio de este curso que hay una serie de pasajes que nos muestran
hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, nos muestran que la iglesia del Señor Jesucristo no está llamada a pasar una persecución o un castigo de parte de Dios. Sí, en este mundo vamos a sufrir aflicción. Sí, porque en este mundo somos luz y tenemos una misión que cumplir. Vamos a sufrir aflicción, pero no estamos hablando del juicio de Dios, no estamos hablando de la ira de Dios. Dios no nos llamó para ira, Dios nos llamó para salvación. Y entonces, en ese sentido, debemos nosotros ver las Escrituras, y el problema cuando se ven las Escrituras es que uno no entiende muchas veces a quién le están hablando las Escrituras. Nosotros vimos en 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 32, 1 Corintios 10, 32, se nos dice, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entendamos, cuando hay una profecía, y en general, cuando Dios nos habla a través de la palabra de Dios, ¿no? Debemos entender bien a quién le está hablando. Hay momentos en que Dios da un mensaje de carácter general y se está refiriendo a todo el mundo. Hay profecías en las cuales se le habla a todos. Por ejemplo, las profecías de la venida del Señor Jesucristo. No interesaba a quién le hablara, el Señor Jesucristo iba a venir. Pero cuando nosotros interpretamos profecías a futuro, tenemos que tener bien claro a quién le está hablando. No siempre se nos está hablando a nosotros. Hay 3 posibles destinatarios de una profecía. 3 posibles destinatarios. Nosotros lo hemos visto. ¿Quiénes son? Los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Cuando se refiere a judíos, se refiere a los que son judíos de nacimiento o se han hecho judíos, pero en todo caso pertenecen al linaje de Israel y, digamos, practicantes o no, están bajo la ley. No han aceptado a Jesús como su Señor. Cuando la palabra de Dios se refiere a los gentiles, generalmente se refiere a los paganos. ¿A quiénes se refiere? A personas que no conocen a Jesús, que no han aceptado a Jesús como Señor. Y por el otro lado, hay un tercer grupo, que son la iglesia de Dios. La iglesia de Dios son toda la gran familia de las personas que conocen a Jesús, que han aceptado a Jesús como su Señor, como su Salvador, sin importar la denominación, sin importar la iglesia a la que asisten, sin importar muchas veces las diferencias doctrinales que podemos tener entre una y otra iglesia. No, Dios no hace miramientos en pequeñeces. La palabra de Dios dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, lo dice en 1 Timoteo 2:4, ¿no? Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no se pone cabe a sí mismo. Dios no pone obstáculos. ¿Significa que todos son salvos? No. Obviamente tenemos que predicar, pero cada persona que de repente, que tú la conoces, que de repente no tiene su doctrina perfectamente clara, de repente su doctrina le roba vivir en esta vida todo lo que Dios quiere para él, pero que sinceramente de corazón aman a Dios. Jesús, esa gente, esas personas que de repente no van a tu iglesia, de repente no concuerdan doctrinalmente contigo, pero sinceramente, de corazón sincero, aman a Dios, aman a Jesús, creen en Él, confían en Él. De repente viven una vida religiosa, pero tienen el corazón sincero de buscar a Dios,
¿no? Jesús dijo, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Nosotros debemos de tener claro que en este mundo, igual como hemos visto acá los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios, también podemos hablar de y lo vimos nosotros en la clase anterior, hay una simiente de la mujer, los descendientes, los que han aceptado a Jesús. Hay una simiente del diablo en este mundo. Y hay un grupo en medio que está en un punto de decisión. Entonces, nosotros estamos aquí para establecer la voluntad de Dios. En Hechos, el capítulo 16, en Hechos, el capítulo 17, el versículo 26, se nos dice que de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Me parece en este caso más clara la versión Reina Valera, ¿no? De Hechos 17:26, voy a tratar de ponerla. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y establezcamos algo, ¿no? Dios hace 6.000 años, o al menos es el recuento que nosotros hacemos a través del relato bíblico, hace más o menos 6.000 años, vemos que Dios empezó a establecer su reino acá en la tierra. Y hay un evento hace más o menos ese tiempo en el cual el hombre cae, le cede su voluntad a la serpiente en el huerto y le entrega su derecho, el derecho que Dios le había dado de sojuzgar la tierra, se lo entrega a la serpiente. Vimos en Apocalipsis que se trataba la serpiente antigua, el dragón, era Satanás. Entonces era Satanás realmente a quien la serpiente que vemos nosotros en el huerto del Edén en Génesis el capítulo 3. Entonces vemos de que esa serpiente tomó control. Si ustedes ven la historia en Lucas, el capítulo 4, en Lucas el capítulo 4 vemos el momento en que Jesús es tentado. Y dentro de todas las tentaciones, y todas las tentaciones tenían un propósito, ¿no? Dentro de todas las tentaciones se nos dice que Jesús fue llevado a lo alto de un monte y que Satanás le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y cuando le muestra todos los reinos de la tierra, le dice, mira, todo esto te voy a dar, todos los reinos de la tierra, toda su gloria, todo esto te voy a dar si tú te postras y me adoras, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. Jesús no refutó a Satanás. ¿Por qué no refutó? Le pudo haber dicho, no, estás mintiendo, del Señor es la tierra y su plenitud. Sí, es cierto, del Señor es la tierra, Él es el dueño y su plenitud. Pero Satanás estaba diciendo la verdad, a Él le había sido entregado. ¿Quién se lo entregó? Adán en el huerto del Edén. En Romanos, el capítulo 6, el versículo 17, Romanos 6, 17, perdón, no es la cita, Romanos, un segundo por favor, Romanos 6:16. En Romanos 6:16 se nos dice,
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos o se convierten en esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué pasó con Adán? Adán se sometió a Satanás como esclavo para obedecerle y se convirtió en su esclavo. Le entregó todo, se cedió a él, ¿no? Es más, si nosotros retrocedemos un capítulo a Romanos 5:12, en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, déjenme establecer algo. Dios le había entregado la tierra en una cesión. Se lo podríamos decir que se la arrendó al hombre. Cuando Dios le entregó la tierra, no se le entregó para siempre. A veces nosotros pensamos que Dios le entregó la tierra al hombre para siempre. No, Dios no se le entregó para siempre. Y por eso nosotros leímos en los primeros capítulos de Génesis toda una historia en que recalca un número, 6 días. Y cuando la Biblia habla, por ejemplo, de que Dios termina la creación en el capítulo 2, vemos de que establece algo. Dios descansa en el séptimo día, lo santifica, es decir, lo separa para él, y a partir de ahí aclara, y se aclara a lo largo de toda la ley, que el hombre iba a trabajar 6 días. Le plantó un gran número al hombre, 6. El hombre iba a trabajar 6 días, pero el séptimo era el día del Señor. Recuerden que todo esto es una profecía en realidad. Nosotros vemos que el hombre cayó y Dios empezó a trabajar en ese momento con Adán. Una vez que cayó, empezó a trabajar con Adán, empezó a trabajar con Set, con Matusalén, con Enoc, con Noé, y empieza a trabajar con los hombres. Empieza a trabajar con los hombres hasta por un lapso de 2000 años, hasta que llega Abraham. Luego empieza a trabajar con Abraham. Y de Abraham empieza a trabajar con el pueblo de Israel y pasan otros 2000 años hasta que empieza a trabajar con la iglesia. Viene Jesucristo, nace la iglesia y empieza desde ahí en adelante a trabajar con la iglesia. Trabaja primero con los hombres, trabaja con un pueblo del pacto y luego trabaja con la iglesia. Pero todo ese trabajo tiene un solo propósito. La tierra, cuando Dios la creó, en la tierra solamente había una voluntad. La perfecta, la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Era la única voluntad que se manifestaba en la tierra. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Vimos entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 que hay una situación de caos. La tierra cayó en desgracia, pero luego vemos, a partir del versículo 3 de Génesis 1, vemos cómo Dios recompone todas las cosas. Y de nuevo, cuando Dios pone al hombre en la tierra, dice que voltea en el versículo 31, ve al hombre, ve toda la creación y todo era bueno en gran manera. Una vez más, en la tierra solamente estaba la buena, la agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero en el capítulo 3, Adán cede su voluntad a Satanás, al adversario. Y en ese momento hay una caída en la tierra. Toda la creación en la tierra cae cautiva, presa. Hoy día
hoy día, en la tierra se cumple la voluntad de Dios, pero ya no completamente, se cumple en parte. Y hoy día en la tierra, la voluntad de Satanás también se cumple en parte. Ni la voluntad de Dios, ni la voluntad de Satanás se cumplen de forma perfecta o completa. Si se cumpliera la voluntad de Dios, no sufriríamos lo que sufrimos. Si se cumpliese la voluntad de Satanás, bueno, esto sería un caos mayor, ¿no? Ya ni siquiera estaríamos en la tierra. Pero en el medio, como les digo, no se cumple ni la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios, ni la voluntad del diablo. En medio está el hombre. El hombre con su propia voluntad egoísta. Y en ese contexto es que debemos entender las profecías. Toda la profecía se centra en el momento de la caída, en el momento en que este mundo, esta tierra, con el hombre en él, sale de la voluntad de Dios hasta el momento del restablecimiento de lo que la Biblia llama el reino de Dios. Ese es el propósito de todo lo que está pasando, de todas las profecías, es el propósito, el restablecimiento del reino de Dios. ¿Se acuerdan la primera profecía mesiánica? ¿No? Si nosotros vamos a Génesis, el capítulo, en Génesis, el capítulo 3, vamos un momento, a Génesis 3:15. Esta es la primera profecía mesiánica. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, miren lo que dice. Pondré enemistad, hay un conflicto. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente, hay una simiente de la serpiente. Y la simiente suya, hay una descendencia de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar. Entonces, hay una simiente de la mujer. Ahora, nosotros identificamos esa mujer en Apocalipsis, el capítulo 12, y la identificamos como Israel, Israel de donde iba a venir el Mesías. Gálatas nos habla de dos simientes de Abraham, dos descendencias de Abraham, que venían de la promesa y que venía de la ley, ¿no? La de los israelitas por la ley y la de los creyentes en Jesucristo por la fe. Pero aún así estamos hablando de descendencia de la mujer, de alguna u otra manera, por sangre o por fe. Entendamos algo. Hay un punto de quiebre. Nosotros podemos ver en Génesis el capítulo 6, vemos que está el diluvio, Dios le habla a Noé, Noé construye un arca, se salva Noé, se salva la familia de Noé. Y a partir de ahí, los hijos de Noé tienen hijos. Y hay un punto de quiebre más o menos en Génesis 10, cuando vemos Babel, ¿no? La confusión de las lenguas. Los hombres se ponen todos de acuerdo y se organizan para construir una gran torre que llegue hasta Dios. Es curiosa la analogía con la caída de Lucero que nosotros vemos en Ezequiel, ¿no? Es curiosa, no vamos a ir a ese pasaje, pero es curiosa la alusión porque Lucero tenía un trono en la tierra, pero quería ponerlo en el cielo. Y estos hombres se pusieron de acuerdo
para levantar una torre que llegara al cielo, ¿no? Realmente era un sigurat, era un templo caldeo de... Ustedes saben que el horóscopo viene de Caldea. Pero entonces, el tema es de que hay este levantamiento, esta rebelión contra Dios. Y Dios ve que estaban puestos de acuerdo, estaban unánimes. Entonces baja y confunde las lenguas. Luego del relato de Génesis 10 aparecen 70 naciones. Hay 70 naciones que aparecen ahí. Y Dios, que antes había estado trabajando con el hombre en general, con una línea de profetas en particular, ¿no? Dios, de esas 70 naciones, escoge una, solo una, para seguir tratando con ellos. Estamos hablando después del diluvio. Escoge una nación, que es la que viene a ser la nación de Israel. Entonces, Dios trata con Israel, pero el propósito de Dios era restablecer su reino, su voluntad, establecer su voluntad a través de un pueblo que pudiera seguir un pacto con él, a través de ese pueblo establecer su voluntad acá en la tierra. Dios trata con el pueblo de Israel y por eso es la profecía en Génesis, ¿no? Porque a través de Israel, que en Génesis habla como la mujer, ¿no? Que también es una profecía a cómo iban a ser el Mesías, ¿no? ¿No? Por una mujer, ¿no? Concebido por el Espíritu Santo. Pero a través de la mujer iba a venir la salvación. Pero también dice que había la simiente de la serpiente que iba a estar continuamente en contra de la simiente de la mujer. Entonces, lo que nosotros vemos a lo largo de la historia es una persecución. Hay la simiente de la mujer y hay la simiente física de sangre de la mujer y hay una persecución de la simiente de la serpiente hacia la simiente de la mujer. ¿Por qué les estoy explicando eso? Porque es importante entender, cuando hablamos de la simiente de sangre de la mujer en la profecía, entender que está hablando a los judíos. Hay otra simiente, la de fe, ¿correcto? Que se refiere a la iglesia. Pero aquí estamos hablando de la simiente de sangre. Vamos un momento, vamos a ir a Daniel. Daniel, el capítulo 9. Si me acompañan a Daniel, el capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 21. Daniel, el capítulo 9, vamos a leer a partir del versículo 21. Dice, corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras. Bueno, perdón, estoy leyendo el versículo 1. Vamos al versículo 21. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme, y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta, pues, atención a mis palabras para que entiendas la visión. 70 semanas han sido decretadas
para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Ahora, recuerden, ¿cuál es nuestra norma? Dios hace diferencias de tres tipos de personas: judíos, gentiles y la iglesia de Dios, ¿cierto? Judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Miren a quién le está hablando aquí. Dice, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad. Pregunta, ¿a quién le está hablando en este momento? ¿A los gentiles? No, no, a los gentiles no. ¿A la iglesia de Dios? No, tampoco. Le está hablando al pueblo de Israel. Esta profecía, que se conoce como la profecía de las 70 semanas, es una profecía explícitamente definida, dirigida al pueblo de Israel. Una vez más, vamos a leer lo que dice. Miren claramente cómo lo dice, ¿no? 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo, recuerden, Daniel era israelita, para que tu pueblo y tu santa ciudad, ¿cuál era su santa ciudad? Jerusalén, pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía, y consagren el lugar santísimo. El pueblo de Israel tenía que poner fin a sus transgresiones y pecados, pedir perdón por su maldad, establecer para siempre la justicia, sellar la visión, terminar la profecía, sellar la visión y la profecía y consagrar el lugar santísimo. 70 semanas. Y seguimos leyendo. Entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Vamos a empezar a entender un poco esto. Dice, habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén. Entendamos, estamos hablando, ¿quién está recibiendo la profecía? Daniel. Daniel, vamos a leer un momento el versículo 1. Versículo 1 dice, estamos en el mismo pasaje de Daniel 9, versículo 1 dice, corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. ¿Saben qué? Daniel estaba cautivo, estaba en la deportación a Babilonia. Jerusalén había sido destruida por causa de la maldad del pueblo de Israel. Jerusalén fue destruida, fue llevada cautiva a Babilonia y Daniel estaba orando en la cautividad en Babilonia. Y entonces él estaba leyendo las Escrituras y dice que yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor comunica al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. ¿Correcto? En ese momento, todavía estaban en la cautividad. En ese momento, Israel
todavía estaba en Babilonia, estaba entre los medos, pero estaba ahí. Jerusalén estaba totalmente destruida. Y entonces es que viene la profecía, ¿no? Entonces es que viene la profecía y volvamos pues a lo que se le estaba mostrando a Daniel. Versículo 25 dice, entiende bien lo siguiente, habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén. Recuerden, Jerusalén estaba destruida. Dios había profetizado que iba a haber 70 años iba a ser, iba a estar destruida Jerusalén. Pero de pronto le dice a Daniel, ¿no? Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén. Eso no había ocurrido. Iba a haber un decreto, y vemos esa historia en Esdras y Nehemías. Hay un decreto en el cual se ordena la reconstrucción de Jerusalén. Y le dice, habrá 7 semanas desde ese decreto. Ahora, 7 semanas, ¿a qué se refiere? Los judíos tenían claro el concepto de semana. No solamente la semana de 7 días, sino la semana de años. Para ellos entendían el concepto, tenían claro el número 7 por todos lados y tenían el concepto de semana bien claro. Cuando ellos hablaban de semanas, no necesariamente se estaban refiriendo a la semana de 7 días, sino generalmente a una semana de 7 años. Un ejemplo de eso, nosotros lo podemos ver en Levítico. En Levítico, el capítulo 25. Vamos a Levítico. ¿Quieren ver este pasaje bien? Recuerden, no me deben de creer a mí. No deben de creerme a mí, deben de creer lo que dice la palabra de Dios. En Levítico, el capítulo 25, dice, Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años, miren qué claro, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso. ¿Ven la analogía? 6 días trabajarás, pero el 7º día descansarás, una semana. Acá son 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Ya no es día, es año. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Voy a saltarme. Vamos a seguir. Dice, y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Y contarás, y miren el concepto, contarás 7 semanas de años. Contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años. ¿Queda claro? 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años, por si no nos queda claro,
vendrán a hacerte 49 años. Está estableciendo un concepto. Ese concepto es el concepto de las semanas de años, ¿correcto? Entonces, de pronto, volviendo acá a Daniel, se nos dice, entiende bien lo siguiente, habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén. 7 semanas, ¿cuántos años son? 49. Hasta la llegada del príncipe elegido. Ahí en este pasaje el príncipe elegido es el momento en que se establece de nuevo el sacerdocio, porque el príncipe elegido en ese momento era el sacerdote. Entonces, ya había sacerdote, ya había sacrificio, habían pasado 49 años que se iba a tomar la reconstrucción de Jerusalén y reiniciar el sacrificio en el templo. 49 años. Continúa. Después de eso, habrá 62 semanas más. 62 semanas de años. ¿Cuántas son 62 semanas? Son 62 por 7 años. 434 años. ¿Se dan cuenta? Está haciendo una cronología, ¿no? Después de eso, habrá 434 años más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Ya no se está refiriendo al sacerdote, se está refiriendo a Jesús. Está haciendo una cronología de lo que iba a ocurrir desde el momento en que se diera el decreto para reconstruir Jerusalén, ¿no? Hasta el inicio del sacerdocio, hasta la muerte de Jesús. Y aclara, ya este es todo un evento, ya aquí no cuenta el lapso de tiempo, pero dice este es todo un evento. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. ¿Qué ocurrió después de que Jesús murió y resucitó? Vino la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Y miren lo que dice acá. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá, el Imperio Romano. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Y ahora viene un detalle. Recuerden que la profecía era para 70 semanas. Había primero, entre el decreto y el inicio del sacerdocio, habían pasado 7 semanas. Desde ahí hasta la muerte del Mesías son 62 semanas. ¿Es correcto? 7 y 62 tenemos 69. ¿Cuántas semanas nos faltan? Una. Nos falta una semana. Y ahora empieza a hablar precisamente acerca de esa semana que falta. Dice, durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios, hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Aclaremos, esta profecía, ¿a quién estaba dirigida? Al pueblo de Israel.
al pueblo de Israel y a Jerusalén, ¿correcto? Ese era el destinatario de esta profecía, Israel y Jerusalén. Y acá permítanme regresar a la anterior. Voy a leerlo, permítanme leerlo, lo voy a poner en la Reina Valera. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo, o sea, no para él, no, el sacrificio del Mesías, miren cómo lo pone acá, estoy leyendo en la Reina Valera del 60. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o sea, no era para él. El sacrificio del Mesías, la muerte del Mesías no era para él. Ya nosotros sabemos para quién fue, ¿verdad? Para nosotros. Dice, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto ocurrió el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano llega y destruye Jerusalén y destruye el templo. A partir de ahí ya no hay templo, ya no hay sacerdotes, ya no hay sacrificios. ¿Correcto? Y continuamos con la siguiente, dice, y por otra semana, o sea, ya se acabó la semana anterior, la 69. Está hablando de la semana 70. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Se está hablando, hay un desolador, no, hay un príncipe que ha de venir, que es un desolador, que dice que va a confirmar en la última semana el pacto con muchos, o sea, se va a aliar, va a estar a favor, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Una pregunta, que no había sido destruida, no había sido destruido el templo en la semana 69. El templo fue destruido en la semana 69. Ya no hay templo, ya no hay sacrificios, ya no hay sacerdotes. Pero en esta semana dice que este gobernante, el gobernante que va a estar en esta semana, va a confirmar el pacto con muchos, se va a aliar con muchos, ¿no? Van a pensar que están bien con este gobernante, pero a la mitad de la semana, recuerden, la semana son 7 años, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Al final de la semana 69 ya no hay templo, ya no hay sacrificio, pero en esta semana sí hay sacrificio, por lo menos en la mitad de la semana, sí hay sacrificio y sí hay ofrenda. Y después, en la segunda mitad de la semana, dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, o sea, el fin de esto, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo, el capítulo 23. O antes de Mateo, les voy a dar una tarea, porque va a ser muy difícil que lo veamos acá. Vayan a Marcos. Vamos a Marcos, el capítulo 11.
en Marcos, el capítulo 11. Permítanme verlo aquí. Como les digo, estoy jugando. Marcos capítulo 11. Se me ha perdido el pasaje. Perdón, Marcos el capítulo 13. Aquí les pongo el pasaje. Un momento, por favor. Marcos el capítulo 13. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos. Ahora vamos a estar en contexto. Jesús era judío, ¿cierto? Y como judío, y es más, un maestro, como judío había estado en el templo muchas veces, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que Jesús conocía el templo, ¿cierto? Pero miren lo que dice, estamos en Marcos 13, dice, maestro. Uno de los discípulos se le acerca a Jesús y le dice, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de todas estas cosas cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Miren la pregunta que le hicieron, ¿no? La pregunta que le hicieron a Jesús fue, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué les acababa de decir Jesús? Jesús les acababa de decir que el templo iba a ser destruido, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y entonces, ahí es donde les dice Jesús, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. O sea, iba a ser destruido el templo. Del templo no iba a quedar piedra sobre piedra, pero aún no era el fin. Y a partir de ahí empieza a hablar, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Ahora, Jesús está haciendo una aclaración, ¿no? Jesús aclara, miren, van a haber guerras, van a haber muchos que les van a engañar, van a decir, yo soy el Cristo, síganme a mí. Entendamos un poco lo que pasa por la cabeza de los israelitas. Los israelitas tenían la idea, y esto lo vamos a ver la próxima clase, ¿no? La idea que cuando el Mesías viniera,
el Mesías los iba a librar políticamente. Eso estaba muy clavado en la idea de los mesías, de los israelitas, de los judíos. Ese es el motivo por el cual, por ejemplo, Judas, a veces nosotros le echamos mucho la culpa a Judas por haber entregado a Jesús. Sí, Judas, la palabra de Dios dice que Satanás entró directamente en Jesús, en Judas, perdón, directamente en Judas. Satanás entró directamente en Judas. No hay ningún otro registro de otro hombre al cual Satanás haya entrado. Siempre se hablaban de demonios, ¿no? Pero específicamente en Judas entró para ponerle una idea. Pero recuerden, no hay forma, una de las cosas más fuertes que hay en este mundo es la voluntad humana. Si Judas no hubiese tenido un pensamiento, una idea en su mente, Satanás no hubiera tenido con qué trabajar. La idea de Judas era probablemente la misma idea que tenían muchos israelitas. La idea de que el Mesías, cuando viniese, los iba a liberar políticamente del yugo que los tenía atados. En este momento, el yugo que los tenía atados era el yugo de los romanos. Y entonces, Judas, ¿qué hace? Ve que a Jesús lo alaban, Jesús acababa de entrar a Jerusalén montado en un pollino, todos le habían puesto ramos, palmas en el piso, lo alababan como el Mesías que había de venir. Sin embargo, Jesús no quería poder político. Y Judas piensa, Judas que ha caminado con él, ha visto sus milagros, ha visto las maravillas que puede hacer. Judas está convencido que Jesús es el Mesías. Está convencido. Pero como que este Mesías no se atreve a hacer lo que debería hacer, librarnos del yugo político. Y entonces voy a empujarlo un poquito. Voy a hacer que los sacerdotes lo arresten, ¿no? Y cuando lo vayan a matar, él se va a ver obligado a desatar todo su poder, librarse y librarnos de los romanos. Y lo entrega. Sí, le ofrecen dinero, pero él no lo hacía por el dinero. Él lo hacía por la idea, el pensamiento que tenía. Entrega a Jesús, Jesús es arrestado, Jesús es condenado y ocurre lo que él pensaba que no iba a ocurrir. Jesús muere crucificado. Y entonces Judas no recibe el dinero que le estaban pagando porque no era su propósito. Él pensaba, Jesús se va a liberar y nos va a librar. Y entonces Judas se ahorca o se suicida. ¿Por qué? Porque no era lo que pensaba que iba a ocurrir. Estaba tan clavada en la idea de los judíos que el Mesías los iba a librar políticamente. Es más, si nosotros vemos en Hechos el capítulo 1, los versículos 6 y 7, ¿no? Después de que Jesús les dice, no, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Quédense, porque van a recibir poder de lo alto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? En el versículo 6 y 7 le dicen a Jesús, en ese momento restaurarás Israel, en ese momento nos librarás y restaurarás Israel, porque era la idea que estaba clavada en su mente. ¿Qué ocurrió con la caída de Jerusalén? Se levantaron muchos caudillos que reclamaban el derecho de ser quienes iban a restaurar Israel, iban a traer libertad a Israel. Y engañaron a muchos judíos en ese momento. Los engañaban creyendo que estos caudillos que se levantaban eran el Mesías que iba a traer la libertad política de Israel. Y entonces hubo una gran revuelta que empezó el año 68 antes de Cristo. 66, desde el 66, 67, 68, fue una gran revuelta de los judíos. Los judíos, se podría decir, se liberaron del yugo romano, ¿no? Y el hecho es de que finalmente vienen los romanos en el año 70
y destruyen Jerusalén, destruyen el templo. Hay una gran mortandad, una destrucción total. Pero ¿saben qué dice Jesús? Esto no es el fin, ¿no? No es el fin, es solamente un evento. Entonces, vamos a continuar con esto la próxima semana. Si quieren leer más de esto, porque estos son pasajes muy mal entendidos, lean este pasaje, todo el capítulo de Marcos, capítulo 13, Lucas 21, Mateo 24. Lean Mateo 23 y 24. Recuerden, cuando lean algo, siempre vean a quién le están hablando. Entonces, nos encontramos la próxima semana. Vamos a ver estos pasajes. ¿Por qué? ¿Por qué es importante ver estos pasajes? Porque tenemos que entender si esas profecías se refieren a nosotros o a los judíos o a otros. Es importante esto, tenerlo bien claro. Normalmente cuando leen estos pasajes siempre se citan hablándole a la iglesia. La pregunta es, ¿le está hablando a la iglesia? ¿Sí, no, en parte o no? Bueno, vamos a escudriñar estos pasajes la próxima semana. Que tengan una semana maravillosa, un fuerte abrazo, pásenla bien, gócense con el Señor, les amamos. Nos estamos viendo la próxima semana.